Bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Un espacio donde el conocimiento impulsa decisiones y la contabilidad se transforma en valor. A partir de este momento, comenzamos. Me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo una vez más a la contadora pública certificada y abogada Daina Hernández Dávila. Es de la Comisión Fiscal y le agradecemos precisamente que esté con nosotros porque hoy ella ha desarrollado un tema que es muy importante, sobre todo para aquellos dueños de las empresas, en el tema de lo que tiene que ver con los activos fijos. Vamos a hablar de aspectos relevantes, fiscales y contables de ellos, de los activos fijos. ¿Cómo estás, Daina? Bienvenida. Gracias por estar de nuevo acá. Muchas gracias, Víctor. Muy bien. Y muchas gracias al colegio por nuevamente darnos este espacio, invitarnos y platicar contigo. Ya sabes que es un gusto. Y bueno, pues sí, el día de hoy vamos a platicar un poco de lo que es estos aspectos generales de los activos fijos, tanto con estos matices fiscales como los contables o financieros. Claramente es un tema que da para no una plática tan corta, sino es un tema que sí da hasta para un curso, pero en este punto vamos a platicar lo que realmente le puede interesar tanto a contadores como a empresarios. Con una descripción básica, comenzar, si te parece, ¿qué es un activo fijo? Cuando en un negocio se habla de ellos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues mira, básicamente podríamos decir que es un bien, pero tangible. En este caso, anteriormente cuando existían los principios de contabilidad generalmente aceptados, pues teníamos cierta clasificación diferente a la que ahora tenemos con las normas de información financiera, en la que anteriormente se manejaba una clasificación de activos como circulante, fijo y diferido. Actualmente ya tenemos estos cambios que puede ser o a corto o largo plazo, o circulantes o no circulantes. Entonces, el activo fijo básicamente es eso, fijo porque no se debería de mover o va a estar para la empresa, pero lo tenemos que partir que es un bien tangible, ¿no? Hace un momento estamos en comisión y me hicieron una pregunta de intangibles, pero justamente no es el tema porque para intangibles es otro tratamiento, como bien lo podamos saber, que puede ser patentes, marcas, alguna regalía, que igual lo vamos a abordar, pero volvemos a lo mismo, esta generalidad. Estos bienes tienen que tener una función o una característica que deben de ser o propiciar recursos económicos a favor de la entidad, ya sea en el corto plazo o en el largo plazo, como puede ser el caso de un automóvil, que oye, ¿sabes qué? Yo compré el automóvil para mi uso personal como socio y accionista. Dime eso en qué está dándole beneficios a la empresa. Tendríamos que ver eso, ¿no? Pero si tú me dices, oye, ¿sabes qué? Yo soy una transportista y compré un camión porque justamente necesito ese transporte para mover la carga de mis clientes, pues ahí ya sabemos que cumple con la característica de ser un bien físico que va a traerle beneficios económicos a la entidad y en su momento se va a poder depreciar o inclusive se deterioran y en su caso podrían venderse, ¿sale? Uh-huh. Entonces, eso es lo que la norma tanto financiera como fiscal pueden coincidir en lo que significa este activo fijo, que en resumen son bienes tangibles que son para las actividades del negocio del contribuyente. Tengo entendido que podríamos catalogarlos en estos pequeñas ramas, ¿no? Que sean bienes de uso para la producción de los artículos de venta o de uso de la propiedad del empresario y la prestación de servicios, digamos, hacia el público que va dirigida a la compañía. Sí, claro, o sea, sí. El objeto lo que persigue el bien, o sea, uh-huh. Tú puedes comprarte un teléfono, por ejemplo. El teléfono, ¿para qué lo vas a necesitar? Oye, ¿sabes qué? Yo el teléfono es para regalárselo a mi hija y lo pongo a nombre voy y lo facturo, ¿no? Uh-huh. Voy por el 17 Pro Max y se compra y ese teléfono lo facturas, tienes un CFDI para nombre de la empresa, pero tú se lo regalas a tu hija por su cumpleaños, ¿sale? Entonces aquí, si te fijas, es de la entidad porque lo pusiste a su nombre. Uh-huh. Sin embargo, no le está generando ningún bien económico, ningún beneficio económico. No reditúa nada, sí. No reditúa nada. Entonces, tanto el tema fiscal como el tema contable te dicen, oye, no vamos a clasificarlo como activo fijo solamente porque es un bien tangible, sino tenemos que ver la finalidad que va a perseguir ese bien. Si ese es un regalo, realmente en este caso que te estoy dando, en este ejemplo, este activo, este celular, tendría que reconocerse como una deuda al accionista y no como parte dentro del rubro de los activos fijos o propiedad, planta y equipo, que es el nombre correcto para este tipo de bienes.
Ahora vamos, si te parece, a las reglas generales de estos activos fijos. ¿Con base a qué ley o reglamento se tiene que hacer ese tratamiento para saber cuando en efecto pertenecen a la compañía y qué tratamientos deben de seguir? Porque en algunos podcasts anteriores recuerdo que hablaban ustedes de la depreciación. A lo mejor no estoy adelantando, pero creo que por ahí viene, ¿no?, el camino. Sí, mira, regularmente, y lo que tenemos que comprender es, vamos al inicio, ¿no? O sea, tú tienes una transferencia, te lo voy a cambiar el ejemplo, hacia una agencia, vas a comprar un carro, ¿sale? Entonces, la persona que está revisando, que regularmente en teoría tendría que ser el contador, que está revisando la transacción, pues tiene que seguir un proceso de análisis, que es, esta salida de recursos de la empresa fue para comprar el automóvil. Ok, la factura, el contrato, ¿de quién es? Pues de la entidad. Ok, ¿cuál es la finalidad de la compra? ¿Sabes qué? Para toda la fuerza de ventas. Ok, o ¿sabes qué? Es para regalárselo a la hija del dueño. O lo vamos a regalar en una rifa para los empleados o para los clientes. Depende la finalidad que tú hiciste y ejecutaste esa compra, es si vamos a clasificarlo como activo para la empresa. ¿Sale? Entonces, en este caso tenemos la primera regla, que es, oye, yo ya tengo una salida de recursos. En teoría yo tendría un gasto o una inversión o parte de un costo. Tengo esas tres opciones. Dependiendo la finalidad, es el tratamiento fiscal. Pero en este caso, supongamos que sí es para el uso operativo de la empresa. ¿Sabes qué? Compramos un carro para la fuerza de ventas. En este caso, ¿qué tenemos que primeramente tener? La deducción. Si tú vas y te compras, por ejemplo, hojas para imprimir, pues esas hojas en el año que tú las compras, en el año se tendrían que deducir, ¿sale? Entonces, en el caso de los activos fijos, nos dice la ley, permíteme, es que no te voy a dejar que te lo deduzcas al 100% en este año. ¿Por qué? Porque este año tú lo vas a utilizar por varios años. Este tipo de reglas vienen en la ley del impuesto a la renta, que es para determinar básicamente el impuesto anual de la ganancia que tú puedas tener o del ingreso que tú puedas tener en un periodo determinado, como por ejemplo el 2025, ¿no? Entonces, compramos este auto que te estoy comentando, lo compramos y en teoría, pues el empresario, porque me toca mucho de esto, el empresario dice, oye, pero ¿por qué no me lo puedo deducir este año? Yo la compra la hice este año porque este año no me lo puedo deducir. Bueno, la ley de impuesto a la renta, en su sección 2 del capítulo 2 de personas morales, nos dice que tenemos que deducir porcentajes máximos anuales. No quiere decir que no lo vas a deducir. Lo único que quiere decir es que va a haber un periodo que va a pasar este activo para depreciarse, ¿sale? Entonces, por ejemplo, el auto lo vamos a depreciar un 25% anual. ¿Qué quiere decir? En 4 años el monto del activo se reparte. Así es. Lo cual, fíjate que hace poquito me tocó estar en asesorar a un cliente que se va a comprar un terreno. Y me dice, oye, la construcción del terreno, ¿cuánto tiempo me lo voy a deducir? Entonces le dije, bueno, 20 años. Dije, en 20 años, de acuerdo a la ley fiscal, es el tiempo que nos indique, que es un 5% anual. Entonces, esa es la cuestión. Ahora, el MOI, que es lo que nos dice el monto original de inversión, ¿cuál es la base que te vas a deducir? Oye, a lo mejor tú te trajiste ese carro de Estados Unidos y te costó 100,000 pesos, pero traértelo te cuesta 50,000. Entonces, tú para tener ese carro te costó 150,000, ya con el traslado, impuestos, derechos, placas y todo lo que necesites, ¿no? ¿El pago de la agente aduanal y todo eso se suma? Todo eso te tiene que sumar, lo que nos dice la ley. Tanto, fíjate que en este punto, la norma fiscal como la norma de información financiera C6, que es de propiedad, planta y equipo, que es la que le da el tratamiento de revelación, valuación y presentación a este tipo de activos, también nos señala lo mismo, que todo lo que gastes o lo que se invierta para que el bien esté en funcionamiento o en operación, todo eso se integra dentro del parte del costo de adquisición del vehículo o del MOI. Para temas financieros es costo de adquisición y para temas fiscales es el monto original de inversión, el famoso MOI. Aquí cobra ya más sentido entonces que lo puedas prorratear en varios años, porque no estamos hablando solamente del valor factura, sino de todo lo que se sumó y se acumuló para llegar a ese activo fijo, ¿no? Sí, claro, y sobre todo, yo siempre les doy un ejemplo. Imagínate que en este momento tú te lo compras, el carro, y vamos a poner este ejemplo, ¿no? Imagínate el estado de resultados. No tienes ni un peso de ingresos, pero te costó 100,000 pesos y en ese momento lo deduces. ¿Cómo se vería realmente tus márgenes de operación? En un año tendrías una pérdida
exorbitante y al siguiente año no vas a tener una utilidad que no va a ser comparable. Entonces, esto en término fiscal, porque lo que es los métodos de depreciación fiscales y los métodos de depreciación financieros son totalmente diferentes. Uno persigue una tasa que nos la imponen tal cual. En este caso, ya sabes que yo te voy a dejar que te deprecies el 25% un automóvil, que son 4 años. Pero supongamos que estás en la playa y lo traes para todos lados, el carrito lo traes repartiendo diario, le das el mayor uso posible. ¿Cuánto crees y cuánto tiempo te va a durar ese carro realmente? Sí, claro, no, a lo mejor puede ser que la mitad o menos, ¿no? Pon tú 2 años. Entonces, financieramente te están diciendo, y la norma nos señala que la depreciación va a ir en función a la utilidad, es decir, a la vida útil de ese activo. Entonces, por eso podríamos tener siempre una diferencia en un tratamiento financiero con un tratamiento fiscal. Y aquí es donde te digo, todos mis clientes me dicen, oye, pero ¿por qué está esto? Oye, no, pues es que aquí en temas financieros vamos a valorar siempre la mejor estimación del valor real de los activos. Entonces podremos decir, oye, ¿sabes qué? En experiencia, cada 2 años cambiamos el carro. Bueno, pues cada 2 años vamos a depreciar esos carros. Fiscalmente, pues no lo llevamos a 4. ¿Por qué? Porque ahí dice la ley nos dice eso. Entonces, si bien esta es la diferencia que podríamos tener en temas fiscales y financieros. Muy bien. Me gustaría saber, estaba detectando aquí en la información que me compartías, que la ley de impuestos sobre la renta habla también de periodos o ejercicios irregulares para poder aplicar, por ejemplo, estas deducciones. ¿A qué se refiere? ¿De qué estamos hablando? Bueno, eso es una de las reglas. Como bien decimos, oye, por ejemplo, tú acabas de adquirir un bien y te dicen, en el caso, para no irnos del ejemplo, el caso del carro, tú tienes 25% de ese valor del bien, ¿sale? Pero ¿qué nos indica en este caso? Oye, yo lo compré en agosto, yo tendría que llevarme el 25% anual de un carro que no tenía en los primeros 8 meses. Es básicamente lo que te dice la norma. Oye, no te voy a dejar que te deprecies un carro que completo todo el ejercicio porque ese carro no lo tenías. Como si fuera un retroactivo, ¿no se puede aplicar? Digamos, para efectos prácticos podría ser eso. Simplemente, oye, a partir de que lo compraste, si lo compré en agosto, de ahí para adelante. Se tiene que depreciar de ahí para adelante, pero aquí nos ponen una cláusula que dice tiene que ser mes completo. Tú lo compraste el 25 de agosto, por ejemplo, y entonces inicia la depreciación en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, son 4 meses. Entonces, de ese año que tú compraste, solamente te podrías depreciar lo proporcional a esos 4 meses. Es totalmente porque la ley así lo establece. O sea, no es un tema, ahorita viendo el tema fiscal, así tal cual está la regla. La opción que te da es, lo empiezas a deducir en ese momento de la compra con esos 4 meses o lo empiezas a deducir el siguiente periodo, es decir, para que te lo lleves ahora sí el año completo, que empezar en enero, al mes de su utilización, porque, por ejemplo, yo puedo estar comprando activos, ¿y qué crees? Ni siquiera ha iniciado el funcionamiento de la empresa. Un ejemplo, nosotros tenemos un cliente que está construyendo sus oficinas. Esas oficinas ya tienen una pared, ya tienen un cuartito, ya está avanzando la obra. ¿Y cuándo nos lo vamos a iniciar a deducir? Porque se ha invertido en cemento, se ha invertido en mano de obra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nos dice la ley que los activos se tienen que empezar a depreciar o a deducir cuando el bien está en uso, cuando ya se está utilizando. Entonces, si yo me tardo 2 años construyendo, hasta el año 2 voy a iniciar la depreciación, inclusive si la facturación la tengo desde el año 1. Yo ahí la dejo como parte del activo. No pasa nada. ¿No? Se tiene que tener obviamente un control contable y un expediente del activo donde se va a ir juntando toda esa información para el día en que se pueda llegar a comprobar, oye, esta obra se tardó tanto. Regularmente, pues contratas una constructora que en ese momento pues liquidan y te da el finiquito y todo el proceso que podrías tú argumentar que a cierta fecha que puedes comprobar inició la operación y por lo tanto ya te puedes empezar a deducir eso. Y que sea más comprobable, ¿no? Que coincida los registros con la realidad, la operación de esta empresa. Tomando en el caso de tus oficinas que decías, bueno, sí, demuéstrame que en efecto empezaste a utilizarlas a partir de este periodo. Muy bien, vamos a hacer, si te parece, abogada Daena, una pausa en este podcast para escuchar el mensaje que tiene el colegio importante para nuestros escuchas y de regreso hablamos de límites y topes, que ese también es un dato interesante para los que están interesados en los aspectos relevantes fiscales y contables de los activos fijos. El tema hoy en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco.
¿Estás interesado en profundizar en herramientas de evaluación financiera y control interno? ¿Te desempeñas en áreas relacionadas con la economía, la administración o la ingeniería vinculada al ámbito financiero? El Diplomado en Finanzas 2026 es tu oportunidad para obtener una formación integral y práctica, diseñada para responder a las necesidades del mercado financiero y contable. El Colegio de Contadores Públicos te invita a esta capacitación, en la que desarrollarás competencias estratégicas que fortalecerán la gestión financiera y la toma de decisiones empresariales. Súmate a esta experiencia transformadora que iniciará en el próximo mes de junio de este 2026. Te ofrecemos la modalidad presencial en el Colegio de Contadores o en línea desde cualquier lugar. Este diplomado está dirigido a profesionales que buscan fortalecer sus conocimientos y habilidades en gestión financiera, optimización de recursos y toma de decisiones estratégicas. Únete a nosotros y mejora tu capacidad de análisis y planificación estratégica. Inscríbete al teléfono 33 36 29 74 45. ¿Cuánto te cuesta no tener el control de tus costos? Hoy, las empresas ya no buscan solo contadores. Buscan estrategas capaces de analizar, optimizar y convertir los números en decisiones inteligentes que generen valor. El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara te invita al Diplomado en Costos 2026, un programa completo y actualizado donde dominarás contabilidad administrativa, sistemas de costos, costos predeterminados y presupuesto maestro. Además de innovación y herramientas tecnológicas aplicadas al área de costos, clave en el entorno actual. Todo en modalidad híbrida, para que sigas trabajando mientras te especializas. El diplomado inicia el martes 26 de mayo y tiene valor curricular con 120 puntos de desarrollo profesional continuo. Date prisa porque el cupo es limitado. Registra hoy tu participación al 33 36 29 74 45 o en el número de WhatsApp 33 17 47 76 42. Diplomado en Costos 2026. El momento de evolucionar es ahora. Bien, pues en esta primera parte de la charla usted escuchaba de parte de la contadora pública certificada y abogada Daena Hernández Dávila la explicación de los aspectos relevantes fiscales y contables de los activos fijos, qué son, cómo se pueden hacer sus registros, cómo se podrán hacer las respectivas deducciones, lo que implica cuando se lleva a cabo ese proceso que a veces alcanza la forma o todo lo que rodea, inclusive, por así decirlo, de una manera como lo más práctica posible, el proceso para poder obtener ese bien. Hablábamos entonces de montos, por ejemplo, de deducciones, pero la ley establece límites y topes, y creo que ahí es importante que los que nos estén escuchando, abogada, sepan que, hablando y siguiendo con tu ejemplo del automóvil, que no es que te puedas deducir el valor total de la unidad, sino que llega a haber un momento en que la ley te dice, no, a ver, hasta tanto, y de ahí en adelante nos ponemos de acuerdo. Sí, aquí tenemos que hacer la distinción entre lo que es un automóvil y lo que es un equipo de transporte o pick-up, ¿sale? Los equipos de transporte o las pick-up no son vehículos que estén topados. Eso es la cantidad que te cueste, eso te lo puedes deducir. Por ejemplo, una camioneta de carga, como una RAM, por ejemplo, una Ford. Uh-huh. No sé mucho de marcas ni de modelos, sí. Pero eso es lo que te cuesta $1,000,000 porque pues, son unidades de trabajo. 100%, sí. Eso es lo que te cueste. Ese se va a poder hacer la deducción. Y aquí me encanta porque es un tema bien polémico, el tema de los activos, ¿no? Uh-huh. Y lo que nos dice aquí, y la interpretación más conservadora, es que en el caso de los automóviles, el máximo que te puedes deducir son 175,000 y en el caso de híbridos o eléctricos son 250,000, ¿sale? Sí. ¿Qué sucede en la práctica? Regularmente en las empresas en las que hemos estado colaborando, regularmente sí usan este tope. Por ejemplo, ¿qué carro te gusta que cueste 175,000 nuevo hoy en día? Uy, no, ninguno, ni los chinos. Claro, entonces esta ley, pues estos topes tienen muchos años, yo creo que
Están desactualizados, ¿no? Están sumamente desactualizados, no reflejan la realidad, pero bueno, así está la ley. Así ¿sale? es. Y no nos corresponde a nosotros. Así es, no nos corresponde. Solamente vamos a aplicar la realidad. Esto, por ejemplo, a lo mejor en el 2008, 2010, 15, a lo mejor todavía nos funcionaba. Sí. ¿Sale? Tú elegías un carrito, un Suro, o no sé qué tipo de carros, te digo, no soy muy buena para los carros, son los que tenían estos precios, ¿no? Ahorita ni de chiste uno nuevo, ¿qué te gusta? ¿Unos 300 más o menos? ¿250? Sí. No lo sé. 350 o 400, más o menos por lo que hemos visto últimamente de mercado. Y el más austero, ¿verdad? Sí, claro. El más austero. Sí. Es lo que te anda el precio en el mercado. Bueno, pues si tú te compras el más austero que te cueste 300,000 pesos, solamente de esos 300,000 te puedes deducir 175,000, ¿sale? Aquí la polémica es que hay ciertos fiscalistas y contribuyentes que también deciden hacerlo, dicen, yo me voy a deducir 175,000 este año y el otro año otros 175,000 porque es el monto máximo que dice. ¿De la misma factura? Sí, de esa manera, por eso te digo que es algunos son los 175,000 en estos 4 años y otros dicen, no, yo 175,000 por cada año porque es el máximo. Claramente esto, ¿a qué voy? Porque no es nuevo tampoco esta posición o postura de estos fiscalistas y de contribuyentes, porque al final son los que toman la última palabra en qué se van a terminar depreciando, pero lo que sí veo es que fue o es parte de el escape que tiene por estos montos tan bajos que se deprecian. O sea, no quiere decir que sea la realidad o que sea esto el factor, pero sí el contribuyente va a buscar tener un beneficio que no esté menoscabando tanto, porque al final el flujo sí existió. El pago de ese coche se hizo. Entonces es bien complejo explicarle a un empresario, oye, sí, pero no te puedes deducir el 100%. ¿Cómo no? Pues si lo doy a mi gerente o se lo doy al equipo de ventas y andan por toda la ciudad repartiendo, cotizando, o sea, realmente es para el trabajo. Pero bueno, así está la ley y esas son las posiciones. Yo no voy a decir cuál está bien o cuál está mal. Al final es cada uno que asume, ¿no? Nos quedamos a lo mejor en las empresas que solamente tienen equipos terrestres, pero cuando hay a lo mejor unidades aéreas, ¿también aplica la misma fórmula? No sé si quieras comprar, no sé, una aeronave, una avioneta para fumigar o unas, no sé. Mira, en el caso de los aviones que no son de uso comercial o que no tienen una concesión, porque ojo, los que tienen esa concesión no tienen top, ¿sale? Pero en el caso de un avión privado que tú te compras como empresario, oye, yo me quiero comprar un avión para mí y tengo ese recurso y no es de uso comercial y no tiene concesión, el tope son 8,600,000, ¿sale? ¿Qué pasa con los activos y qué pasa con tanto los automóviles como los aviones, pero que son destinados para que tú comercialices con eso? Es decir, aerolínea. Sí, pero no. Okay. Sino más bien como que tú te dediques por la parte privada a rentarlos. Por ejemplo, tú te compras un avión o te compras un carro y lo pones a disposición para uso de renta. Bueno, ahí no hay tope. ¿Por qué? Porque es parte del costo de la actividad comercial y de los ingresos que tú vas a tener. Pero si no es el caso y no tienes en este punto específico, tenemos ese tope. Algo bien curioso también, ¿sabes qué es una casa de recreo? No, buena pregunta. Pues donde vas a hacer cosas recreativas. Ok, muy bien. ¿Sale? Bueno, dejémoslo así de abierto. Esas en ningún momento son deducibles, nada de lo que esté ahí. ¿Sale? Entonces sí es interesante porque tal cual te lo señala la ley, en el entendimiento que, pues ya que te es curioso, suficiente. ¿no? Sí, pero yo no voy a crear lo que te dice, oye, puedes hacer la mejor para tus empleados uso o tener una habitación para que duerman, descansen, en el caso de los operadores, que podría ser el caso, ¿no? Pero si es para que simplemente haya una recreación ahí, no es deducible. Tú lo puedes hacer, pero no vas a tener ningún beneficio. Ayúdanos también a conocer los detalles de los porcentajes máximos, hablando precisamente de estas deducciones, porque no sé si son los mismos para persona moral y pues saber los topes máximos y mínimos. No sé si sepas un poquito del régimen, los reciclos de persona moral. ¿No te han venido a platicar de eso? De eso no, eso todavía no. No hemos llegado a ese episodio. Voy a hablar con mis compañeros para que vengan y aborden ese tema. Pero bueno, déjame te platico un poquito, que es un estímulo, entre comillas, para mí. Y esa es una opinión personal, que es para personas morales que tienen ciertas características. Por ejemplo, una de las características son 35 millones, ¿sale? De ingresos anuales que debe de tener. Si lo sobrepasas, ya te sales de ese régimen y te vienes a las personas general de ley.
¿Sale? Bueno, nada más, como no es tema de reciclo persona moral, hasta ahí quiero abordar ese comentario porque lo voy a jalar el tema del tope de los ingresos, ¿no? Pues Sí. supongamos que cumples con todo y eres reciclo persona moral. Para ellos existe una depreciación acelerada. ¿Qué quiere decir? Que fiscalmente te puedes depreciar, por ejemplo, una computadora en 2 años, cuando en la tasa en este régimen es del 50%, que quiere decir en 2 años te la deprecias. Uh-huh. Que en el caso de persona moral son del 30%, que más o menos aproximadamente son 3 años y cachito para la depreciación. Entonces, si te fijas, pues es más rápido tener esa deducción fiscal que al final te va a ayudar para que tu resultado fiscal pues te ayude, ¿no? en la declaración anual. Eso es más positivo, digámoslo así, para el empresario. Claro, sí, claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque te lo deduces en 2 años en vez de 3. Uh-huh. Entonces, ese camino sigue varias cosas. Por ejemplo, la construcción. Para construcciones, la tasa máxima es el 5% anual. ¿Qué quiere decir? 20 años, ¿sale? Tú puedes construir una casa o una oficina y esa casa o esa oficina tú te la vas a poder depreciar en 20 años. Es decir, el tratamiento fiscal te va a ayudar en ese tiempo, ¿no? Un cachito cada año, oye, me costó 5 pesos cada año, Uh-huh. así sucesivamente hasta que llegues a 20 años. Pero en el tema del reciclo persona moral, una construcción te la vas a poder llevar al 13%, ¿sale? Entonces, básicamente aquí reducimos la depreciación, el tiempo en el periodo que te lo deprecias, son más de un 100%, es decir, lo bajamos a la mitad. De 20 años lo vamos a bajar a 8 o 9 años de que te lo vas a poder depreciar. Entonces, para este régimen hay tasas más aceleradas, por mencionarlo de alguna manera y por solamente comentarlo así. Uh-huh. Ahora, en el tema de los aviones, en el régimen general de ley, estamos hablando que te lo vas a depreciar en un 10% anual, pero para ellos es un 20%, ¿sale? No sé, está bastante interesante el tema de los aviones en un reciclo por muchas situaciones, ¿no? Pero una de las que me llevo sería, ¿cuánto cuesta un avión? Claro, para que aparte sean esos volúmenes, ¿no? Ajá, ¿cuánto cuesta y cuánto necesitarías tener de ingreso para poder pagar eso? Bueno, nada más es una reflexión. Claramente sí es posible. Sé que, por ejemplo, puedes tener una avionetita pequeña y eso también entra, ¿no? Entonces, pero está interesante porque los montos del costo del avión con el costo del tope y el tope de los ingresos que debes de tener aquí, pues se tiene que cuidar uh-huh. para no salirte de ese régimen. Claro, sí, de que existen lo es porque están en la ley. Digo, un ejemplo claro son las empresas que se dedican al servicio de fumigación en la zona Altos, allá por Tototlán. Y fíjate que es un tema bien interesante, pero justamente en los aviones, ¿cuánto te gusta que esté esa avioneta que me mencionas? Uh-huh. En costo. No, pues no tengo ni idea, pero sí debe ser unas 7, 8 veces de una camioneta de lujo, ¿no? Del año. Porque son unidades especializadas, ¿o qué? ¿Qué te gusta? ¿Que sea arribita los 3 millones que cueste? Yo creo que sí. Ah, bueno. Estamos especulando, discúlpenos. Sí, claro, o sea, nada más para aterrizar y tener como algo de referencia. Pero fíjate, justamente lo que te dice, para que tú puedas tener acceso a estas tasas preferenciales que te estoy diciendo, que el 13% para construcción, el 50% y así sucesivamente, porque hay una mejora en ciertos tipos de activos en las tasas para que la depreciación sea acelerada. Uh-huh. Ah, bueno, hay un tope. Si tú adquieres más de 3 millones en el régimen de confianza, ya no te vas a aplicar estas tasas. Uh-huh. Vas a aplicarte las tasas de la general de ley. Es decir, oye, yo construí una oficina, me costó 3,100,000. Ah, bueno, ¿sabes qué? Ese 13% que estábamos anticipándote a lo mejor o que hubieses tenido oportunidad de tomarlo, ya no te va a aplicar. Te va a aplicar la del 5%. Entonces, esa es la única cláusula y por eso te decía que los topes y los montos eran relevantes, porque ya haciendo este análisis en cascada, pues sí tenemos que cuidar si queremos conservar esas tasas aceleradas. Que haya una congruencia, ¿cierto? Y ya para terminar, háblanos de la enajenación o baja de los bienes. Ya lo compré, ya lo utilicé, ya lo aproveché, ya me dio dinero, ya me dio riqueza, pero ya no lo necesito. ¿Cómo hago para deshacerme de él? Depende, pues existen varios supuestos, ¿no? Pero en el supuesto, supongamos que ya no te es necesario, que ya no te es útil. En ese momento, pues ya das la baja, haces la depreciación contable. Ojo, aquí estamos hablando de que el día de hoy compraste un aparato
supongamos tú que te dedicas a la radio y la tecnología, compraste un aparato que no sé cuál, Una consola. cuál podría ser, pero mañana ya esa tecnología ya no opera. Pero tú ves el activo y dices, está súper bien, está en buenísimo estado. O sea, si sube, baja, hace todo, pero ya esta tecnología para lo que yo vendo y a lo que yo me dedico, Ya no sirve. ajá, porque ya no sirve, para lo que yo vendo, yo me dedico, ya no sirve, ¿sale? Ya no me es útil, ya no me va a generar ningún ingreso. Es decir, ya nadie me va a contratar para yo poderles producir algo, ¿sale? Ya tengo que adquirir otro tipo de tecnología, otro aparato. Bueno, ¿qué pasa con esto? Me tengo que esperar a lo mejor los 10 años que me dice que me tendría que esperar en temas tecnológicos, por ejemplo, o de telecomunicaciones. La misma ley fiscal nos dice que no. En el momento en el que te deje de ser útil, así sea el mismo año o el siguiente, Baja. en ese momento se hace la depreciación efectiva, ¿sale? Y en el caso de que lo vendas y todavía te quede por depreciar, pues se va a tener que hacer el cálculo de la enajenación, si tuviste una ganancia o tuviste una pérdida. Y a lo que tú vendiste, a lo que tú pactaste el precio de venta al tercero, menos lo que te faltaba por depreciar, te determina una pérdida fiscal o una ganancia fiscal, igual una pérdida y una ganancia contable, ¿sale? Entonces, esos son los temas que se deben de hacer. Solamente en el tema de cuando ya no son útiles y que no los vendes o no los destruyes, los debes de tener al menos registrados con un peso. Así nos dice la ley. Yo creo que es un tema para tener un control de que ese todavía está en tu propiedad, aunque ya no te esté generando ningún beneficio económico. Cómo manifestar su existencia, que puede Así ser el es. caso. Sí, que sí, pueden sí. ser equipos incluso instalados dentro de la misma planta de producción, cuya obsolescencia pues cuesta más el retirarlos, sacarlos físicamente, mejor los dejas ahí y te es un problema, ¿no? Cuando pasa ese tipo de activos y en la norma fiscal es una de las cosas que no prevé, que justamente es un análisis que he estado haciendo, la norma fiscal nada más te da como las reglas de lo que es el monto, los momentos de depreciación, ciertas causas y ciertas reglas que son las que ahorita platicamos un poco del topes, porcentajes, pero no te habla de cuando tienes que retirar un activo. Por ejemplo, hay empresas que necesitan un activo. No sé si te acuerdas cuando hicieron el tren ligero aquí en Guadalajara. Sí, ¿cuál de las 3 líneas? ¿Qué es la 3? Claro que la sí, línea 3. el túnel, Sí, ¿cómo no? ¿te acuerdas de la tuneladora? Sí, la que estaba haciendo tapatía, el gusano ese que se metió por debajo de la tierra, sí. ¿Dónde está? Buena pregunta. Yo pensaría que se regresó en barco a España, ¿no? Tengo yo entendido que está... Aquí la tenemos. Que ¿Y por qué no lo usamos para la línea 5? No, la sepultaron, tengo entendido, porque el retiro es muy costoso, pero era un bien para alguien. Sí, claro. Pero era más difícil porque a lo que yo tengo entendido es, la tenemos seguramente en algún punto de esa línea o no sé dónde la habrán dejado, la verdad. Ayudó, pero el tema del retiro de eso era costoso. Entonces, en ese tipo de activos, lo que se hace es como despedazarla, lo máximo que se pueda sacarlo, no sé qué refacciones componentes y lo no que sé sea, qué componentes tenga, pero se retiran y se aprovechan y todo lo demás como el cascarón o no sé qué tanto pudieron haber dejado. ¿Es un cementerio? Sí, como un cementerio, ¿no? Es que quedó enterrada. La enterraron. Ese costo de retiro, supongamos, oye, a mí la tuneladora nos costó 20 millones y yo sé que es muy poquito, $20 millones. Ok, pero traértela porque ya ves que se vino por piezas, etcétera. En buques, nos costó otros $5 millones ya traerla y que estuviese funcionando para que ella hiciera su trabajo. Bueno, esos ya estamos hablando de 25 millones. Hasta ahí la norma fiscal se queda, ¿no? Pero luego nos vamos a temas financieros y ahí sí nos dice, oye, espérame, desde ahorita dime cuánto nos va a costar retirar eso. Y tendremos, porque el valor del activo entonces en algún momento nos va a hacer que tengamos una erogación adicional para hacer su liquidación, como quien dice. El retiro del componente. Y de hecho, nada más ahorita que se me vino a la cabeza, pero sí tienes que financieramente decir, bueno, a ver, nos costó 20 millones más los 5 de ponerla a trabajar. Y aparte la depreciación, el deterioro que pueda tener, tengo que considerar un retiro de cuánto me va a costar a mí, o sea, tengo que tener ahí considerado el costo de lo que yo voy a invertir por sacarla de aquí. Y
todo eso me lo tengo que llevar. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlo desde el inicio. Imagínate cómo va a estar tus números como empresario. Tú ves en tu estado de resultados, tú puedes ver ingresos, costos y gastos. Nos vamos a estar llevando una partida que sabemos se va a provisionar en términos ilustrativos, lo vamos a provisionar y nos lo vamos a estar llevando en cada año que dure. ¿Cuánto duró? Como 5 años, ¿no? Aquí haciendo el túnel. Creo que sí. No recuerdo ya, pero sí, fue en bastante tiempo. Entonces, en 5 años, ese costo del retirarlo, pronto que nos cueste otros 3 millones retirarlo de dólares. Bueno, estos 3 millones los vas a dividir entre los 5 y tú en tus resultados vas a estar viendo una utilidad poco más razonable. Que en el año 5 tengas los 3 millones de un solo golpe. Entonces, la norma financiera lo que nos ayuda justamente es a saber cuánto nos costó un componente o un tipo de activo, qué deterioro tiene, qué tipo de vida útil tiene. Y bueno, a la par tenemos que hacer compaginación con lo fiscal y darle un tratamiento. No quiere decir que la norma financiera venga a regular lo fiscal, pero sí nos ayuda mucho a dar esta claridad y terminar de darle estos tecnicismos para nosotros poder comprender el todo de los activos fijos. Muy bien, pues para terminar, ¿cuál es tu conclusión? ¿Cuál tu recomendación final o el mensaje final para quien nos está escuchando en torno a este tema? Aspectos relevantes fiscales y contables de los activos fijos. ¿Con qué concluyes? Yo podría concluir con una recomendación para nuestros colegas y también para los empresarios. No todo es fiscal, que es muy importante, pero creo que también el poder tener una información financiera adecuada que nos pueda ayudar a clasificar, a tener este tipo de conocimiento sobre los momentos de uso, los métodos de depreciación, los valores de utilidad. Eso nos va a ayudar a nosotros a tener un mejor márgenes operativos que nos pueden ayudar a simplemente ver si estamos ganando o estamos perdiendo, pero no anticiparnos porque, como te decía, llevar a un ejercicio un gasto que fue de 3 años, pues naturalmente te va a revertir o te va a llamar la atención a lo mejor una pérdida que era de un gastito que se tuvo que ver reconocido en estos 3 años, ¿no? Entonces, sí, y a la par compaginar con lo fiscal, darle ya la consecuencia que debe tener, oye, es este tipo de activos, qué podemos hacer, etcétera. De hecho, hay otros tipos de estímulos que en este caso no los platicamos, pero se los dejamos aquí al contribuyente para que lo analice, que es el Plan México, que es una deducción muy anticipada y mucho mejor de ciertos tipos de activos, pero que también es abrir la capa y decir todo un proyecto de lo que vas a hacer y todo ese tema para que tengas mejores tasas de depreciación, muchísimo mejores a las que tiene un reciclo. Como para poder aprovechar ese estímulo en realidad. Muy bien. Abogada Daena Hernández Dávila, contadora pública certificada, muchísimas gracias por esta charla en el colegio y bueno, pues un gusto de tenerte de vuelta en esta conversación. Muy amable. Gracias, que estés muy bien. Muchas gracias al colegio también. Nos vamos, se termina este episodio. Le invitamos a que siga al pendiente de los próximos a través de las diferentes plataformas digitales donde se distribuye esta comunicación del Colegio de Contadores con todos los oyentes. Hasta luego. Gracias por ser parte de esta comunidad profesional. Sigamos creciendo juntos en el próximo episodio del podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Hasta la próxima.